La tertulia, en la última trabajadera. Llegamos ya a este último bloque del programa en el que, como siempre, tenemos nuestra habitual sección de tertulia. Y hoy queremos hablar de los cultos, de los altares de cultos que montan nuestras hermandades y que con la llegada de una nueva cuaresma, pues estos cultos se multiplican por todas las hermandades, por toda Almería. Y para hablar hoy de ello hemos querido invitar a nuestro tertuliano habitual, José Luis Paredes. José Luis, muy buenas. Muy buenas tardes, hoy domingo segundo de Cuaresma. Efectivamente, bienvenido de nuevo al programa, como siempre un placer tenerte. Y al otro lado de la llamada tenemos también a nuestro querido amigo Antonio Capel, de los compañeros de Regiones Cofrade, que muchos lo conocerán como Regiones Cofrade. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar una vez más aquí con vosotros en esta tertulia cofrade y espero que no sea la última como en la primera vez lo dije. Exactamente, no lo va a ser, eso te lo podemos garantizar desde el programa, Antonio, y te agradecemos por supuesto que también con todo el trabajo que haces también tendrás un lío enorme de agenda, por lo que te agradecemos por dos que estés con nosotros. Así que bueno, vamos a ir empezando. Como digo, José Luis, Antonio, queremos hablar pues bueno, de los altares de cultos. Como decimos, nuestras hermandades pues ya se encuentran muchas de ellas, la gran mayoría de ellos inversas en sus cultos. Y bueno, y siempre los altares es algo que da que hablar en el buen sentido de la expresión de estos cultos. Para ir empezando, ¿cómo veis vosotros la evolución en este sentido en los últimos años? ¿En qué momento diríais que se encuentra este trabajo de las priostías de nuestras hermandades, José Luis? Yo creo que va evolucionando favorablemente, ¿no? O sea, si echamos la vista atrás con respecto a, 10 años, por ejemplo, yo creo que ha habido una evolución importante, ¿no? Antes a lo mejor se dedicaba, quizás por tiempo, desconocimiento, porque a lo mejor no se prestaba tanta atención. A lo mejor antes se dedicaba a poner la imagen y 2 cirios, 2 velas, lo que sea. Y yo creo que cada vez es muy importante esos días, ¿no? Yo creo que los hermanos y las hermandades son conscientes cuando celebran algún triduo, algún culto, que es un día importante para la hermandad y que por lo tanto, pues, hay que dignificar la ocasión. Hacen una puesta en escena bonita y digna de ver y que, un poco para glorificar esa imagen, como por ejemplo hemos podido ver este fin de semana en el triduo del cautivo de Medinaceli. Uh-huh. Antonio, además te iba a comentar que creo que en este sentido José Luis es una de las personas que más nos puede hablar de este tema, porque se recorre toda la iglesia, culto tras culto, para compartir a todos los almerienses esa imagen. Así que, Antonio, cuéntanos tú, ¿cómo ves esa evolución y en qué momento dirías que se encuentran la priostía, los altares de cultos de las hermandades? Pues mira, como bien has dicho que me recorro casi todas las iglesias, en besapiés, en cultos, etcétera, pues yo veo un gran crecimiento de las hermandades. Es decir, como todos sabemos, hay parroquias, hay sitios, hay hermandades y tal, pero un gran crecimiento. Es decir, de hace unos años atrás, como bien ha dicho el compañero José Luis, pues eran antes la imagen 2 cirios y ya está, ni fondo, ni telas, ni nada. Y ahora podemos ver un gran crecimiento. Aparte de la gente mayor que haya en las hermandades, que vean que eso es bueno para la hermandad, que pueda atraer a más hermanos o más fieles que luego se hagan hermanos de la hermandad, pues es decir, es un momento en el que, como hemos comentado, pues es el momento de glorificar a los titulares. Es decir, sí, están en la capilla con 2 velas, más pequeñicos, más recogidos en su pero es el momento que no es Semana Santa, pero es el momento de glorificar, de ponerlo lo más bello posible. Y yo, por ejemplo, como José Luis y yo somos del Estrella, lo podemos decir también, que antes se ponía 4 cosas, se fue poco a poco, y gracias a la gente joven y también a a las juntas que han pasado, que no han podido ir dejando hacer, pues un poco de todo. Es decir, que se va creciendo poco a poco, aunque hay hermandades, como ya hemos dicho, es decir, Prendimiento ahora con el cautivo, o la Hermandad del Silencio, o la tuya, Javi, la Macarena en estos cultos pasados del Señor de la Sentencia. Pues es decir, es un poco de todo, dejar un poco la mano para crecer, porque si no, es decir, nos volvemos atrás y la gente a lo mejor no sigue yendo a estos cultos, que son una de las principales herramientas que tiene la hermandad,
pues para que vaya la gente y crezca también la fe de esas personas, tanto hermanos como fieles o devotos, de cara a esa, vamos, a la fe en Cristo y en su madre, la Santísima Virgen. Y además, ahora lo hablaremos porque Antonio ya ha apuntado uno de esos motivos por los que puede que no se estén haciendo altares un poquito más trabajados, por decirlo de alguna forma. Y como digo, ahora ahondaremos en esos motivos, pero antes quería preguntaros, porque, como decía también Antonio, ¿no?, que al final los cultos son el otro día grande de la hermandad. Es decir, todas las hermandades tienen su estación de penitencia como uno de los días grandes, pero es que el culto de los titulares son esos otros días grandes. ¿Qué creéis o qué papel le dais vosotros, o pensáis que tiene vosotros el montaje de un altar dentro de los cultos? Es decir, ¿dignifica más o se pone más en valor un culto si el altar que se ha montado es más voluminoso, más llamativo, más grande, con más elementos, o que no es algo en lo que debamos centrarnos tanto como en lo material, por decirlo de alguna forma? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que realmente se tiene que apostar también? No sé, yo pongo un poco un ejemplo. Un paso para salir a la calle se intenta que sea lo mejor posible. Si estamos hablando que los cultos es un día también grande, no sé, José Luis, ¿cómo lo ves tú? Claro, efectivamente. Yo pienso un poco igual, ¿no? Me vengo a referir. Al fin y al cabo, lo importante de la hermandad es la imagen titular, ¿no? Tanto del Cristo como de la Virgen. Pero es verdad que para ese día queremos lo mejor, ¿no? Entonces, si queremos lo mejor para nuestras imágenes, pues lo mejor es que ese día grande, o bueno, esos 3, 4, 6 días grandes de triduos, septenarios, etcétera, que sea lo mejor, ¿no? Entonces, no se trata de decir, mira todo lo que tengo aquí, de hacer una muestra de mira lo poderoso que estamos como hermandad, sino yo creo que es una manera de glorificar esa imagen. Es decir, lo que hablamos un poco antes, ¿no? O en otros programas, de que lo importante es tener un buen archivo, tener una recolección de datos, etcétera, etcétera. Pues esto yo creo que también es importante, ¿no? Ver que cada vez se va evolucionando y que se da la importancia que debe de tener ese culto, ¿no? O sea, una cosa no es por medio, porque bueno, si una hermandad no tiene medio, pues bueno, ya está. Si lo importante es la imagen. Pero si tiene medio es lo mejor, ¿no? O sea, tú para tu hijo, para tu padre, que lo que quieres, lo mejor, ¿no? Pues en este caso, si lo tienes, pues yo creo que es una buena manera de ponerlo, y que mejor que ponerlo en los días en los que se está rindiendo culto a tu imagen. Claro, y además creo, y ya Antonio, para darte paso también, para hacer una pequeña puntualización, que si las hermandades, yo creo que esto es una cuestión ya cultural, psicológica nuestra, ¿no? De si una hermandad trabaja mucho para la procesión y luego para los cultos, ¿no? ¿Qué mensaje se le está transmitiendo al hermano? Pues que el culto es menos importante que la procesión. Claro. Entonces, si se trabaja al mismo nivel y se le da la importancia al mismo nivel que una procesión, también es una forma, como decía Antonio, de acercar al hermano a la iglesia. Claro. ¿No? Antonio, cuéntanos tú. No, sí, exactamente. Yo lo que estaba pensando ahora mismo al estar comentando esto es no solamente, es decir, en la hermandad, lo que me está viniendo ahora a la cabeza es que hay 3 altares, es decir, efímeros. Por ejemplo, el paso es un altar efímero en movimiento. El altar efímero también es de los cultos y otro es de la capilla. Es decir, si no tenemos esos 3 altares, o por lo menos esos 2, es decir, el de la procesión y el de los cultos en su máxima exponencia, es decir, lo más bello posible, pues eso, es decir, que a cara de muchos católicos que van a misa, que eso, es decir, que van los fieles que van normalmente, que vean, sí, que lujo, no sé qué, no sé cuánto, sí. Pero es que es lo que nosotros ponemos, que nosotros queremos engrandecer a nuestros titulares, que son por los que estamos nosotros ahí. Es decir, si no lo engrandecemos en esos días, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es decir, que sí, que hay mucha humildad, que tenemos que ser humildes y tal, que pues sí, pero también trabajamos por engrandecerlos, por hacer esos días lo mejor posible, lo más bellos posible, que esté a cara del público, a cara de todos los fieles. Claro, y además que también son días de convivencia, ¿no? O sea, porque no es solo lo que es el acto en sí, sino la gente va antes, se queda después, y también es un momento de estar en contacto con tu hermano de hermandad, ¿no? Entonces también es importante eso, igual que a la hora de montar ese culto o ese altar, ¿no? O sea, los días previos, quedas con la gente,
antes, que también creo que también es una evolución con respecto, ¿no? Antes era en plan de, bueno, tenemos este espacio, a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Ahora se presenta un boceto, o al menos la persona hace como un boceto, pues puede ir esto aquí, no sé qué, se presenta al grupo de Priostría, y yo creo que eso también es bueno y se convive también, que no se nos olvide muchas veces que parte de la hermandad también es convivir, no solo eso, ir al trido, la misa y me voy, o ir a sacar la procesión y me voy, que también es convivir en hermandad. Yo insisto... Claro, hacer partícipe a la gente de la hermandad en general y que vea lo que hay detrás de, por decir en un teatro, las bambalinas, es decir, lo que hay detrás de todo ese montaje, de todo ese aparataje que hay para hacer y que vean realmente que es un esfuerzo que hace no solamente el prioste, que está como cabeza en la junta y tal, sino que hay un equipo y que cuanto más sean, pues mucho mejor para esa convivencia que ha dicho José Luis. Claro, y además, vuelvo un poco a recalcar lo de antes, ¿no? Que además ese enseñar un poco también y que la gente conozca esas bambalinas traseras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, insisto, hace que también se vea que las hermandades, o algunas de las hermandades de Almería, trabajan mucho por estos cultos, que le dan una importancia como sus estatutos recogen y como se ha de realizar, y que por ende hacen ese gran esfuerzo para esos cultos, porque además para la Semana Santa, aunque realmente el día es un día solamente en el que el paso va a procesionar, pero realmente se queda montado en muchos más días. Diría que incluso más que un propio culto, porque por ejemplo los triduos son más cortitos, son de los cultos más pequeños, aunque en algunas ocasiones es incluso solamente la función solemne. Pero quiero decir que un esfuerzo muy grande el que se hace para pocos días en el tiempo, y que eso, insisto, refleja esa intención de las hermandades por dignificar estos cultos y todo lo que rodea a ellos, ¿no? A nivel de dentro de la propia iglesia, para con los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quería abrir también un melón que creo que en este sentido es tan importante, y vamos hablando ya lo que os comentaba, ¿no? De esos posibles, o de esas posibles cuestiones que hacen que un culto pueda ser, o un altar de cultos pueda ser, digamos, mayor o menor, para no decir mejor o peor, porque no es una cuestión de clasificarlo ni mucho menos. Pero sí es cierto que, bueno, yo creo que en este sentido, y no es algo sorprendente que se mencione, y es que en muchas ocasiones, y vemos, y lo hemos comentado incluso en alguna tertulia, vemos que hay hermandades con un potencial muy grande y que parecen estar copadas por los párrocos. Es una realidad, lo tenemos en Almería, todos los que podamos pasearnos por la iglesia lo podemos ver en muchas ocasiones. ¿Y cómo veis vosotros en este sentido esta posición de algunos párrocos de Almería que prefieren que los titulares precisamente estén pues en un ladito, que no estorben, dos velitas y... Hombre... ¿Cómo afrontas una hermandad? Quiero decir, la pregunta un poco es, vale, tienen esa postura, ¿cómo lo afrontamos esto? ¿Qué está aportando esa decisión a lo que estamos diciendo, ¿no? A significar los cultos para los hermanos. Sí, a ver, cuando lo hacen me imagino es como todo, ¿no? Todas las personas cuando hacen cosas porque sus motivos tendrán, ¿no? Los párrocos también. En cualquier caso, yo creo que bueno, para esos párrocos que a lo mejor tienen a esa imagen un poco apartada, yo a lo mejor le diría que también que abrieran las miras un poco, ¿no? Porque, no sé, también eso crea feligreses, porque hay gente que entra a las parroquias a ver a la imagen, y oye, eso también es un momento de encuentro con Dios, aunque es verdad que el cuerpo de Cristo, digamos así, está en el sagrario, pero que eso también es una manera de entrar a ese cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, no sé, yo no pediría, porque obviamente no voy a pedir, pero yo creo que sí sería bueno que tuvieran en cuenta esas imágenes, porque, no sé, aparte que también forman parte de la parroquia, igual que tenemos, no sé, un grupo de Cáritas, un grupo de, no sé, de Ska, un grupo de lo que sea, sí. Una hermandad también es parte de una iglesia o de una parroquia, entonces, bueno, pues si se tiene, pues tampoco hay que echarla de lado, sino también hay que alimentarla, porque, verá, feligreses pueden llegar por todos lados y la hermandad es un pilar fundamental de los que también llegan feligreses a la iglesia. No deja de ser un vehículo, es que al final lo hemos comentado también en alguna tertulia, que somos vehículos de acercar personas a la iglesia, y si se le cierran las puertas o se le aparta, por decirlo de alguna manera, pues no sé, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Pues como a renglón de lo que estabais comentando, que es un vehículo, es que el propio obispo don Antonio lo dice, es que la hermandad y la cofradía es el movimiento que más jóvenes mueve en Almería, en Almería, es decir, en Andalucía es lo que más mueve jóvenes, y gracias a ello acerca, en mayor o en menor medida, pero bueno, va dejando ahí la semillita de
de la fe que poco a poco, más tarde o más temprano, irá creciendo. Y a raíz de los altares que si están en un lado en otro, yo por ejemplo, este fin de semana pasado, que fue el de las penas de Rosario del Mar, yo cuando llegué y vi en una foto es decir, como con altura, es decir, con un 12 por detrás y tal, yo me llevé una grata sorpresa vamos, que yo desde aquí le doy la enhorabuena tanto a la hermandad como al párroco como a todos. ¿Por qué? Porque aunque esté en el rincón entre columnas y tal, pero por lo menos le pueden dar altura, aunque no le puedan dar profundidad, pero por lo menos darle altura, darle visibilidad, un poco más de anchura en lo que se permite ese hueco. No como antes, que se ponía al lado del ambón de la palabra, del evangelio y de las lecturas, y ya está, es decir, 2 velas, un ramo de floritas, y ahí por lo menos se han magnificado, es decir, se ha agrandado, se ha hecho vistoso. Vale que tenía 4, 5, 6 velas, vale, muy bien, pero poco a poco es una empezada, todo es una empezada. ¿Que ha puesto eso? Vale, perfecto. Es como, por ejemplo, ahora, también voy a mi hermandad de la Estrella, que es lo que más también conozco. Es decir, que antes se hacía al lado del altar mayor. Y eso vamos a poner que tenía 2 metros de anchura. Que tenía un poco de profundidad, sí, pero otros 2 o 3 metros vamos a poner. Ahora se pone en un lado donde estaba antes la capilla de Sacramenta, es decir, donde estaba el sagrario antes, y ahí yo pienso que la hermandad, si quiere, puede trabajar con el párroco diciéndole, podemos ampliar ese hueco, ya que, por ejemplo, en la procesión de San Isidro se quita una hilera de bancos, se puede hacer lo mismo. Se quita esa hilera de bancos, se distribuye por la parroquia, que para 3 o 4 días, para 3 o 4 días no va a pasar nada, y se monta ahí un altar digno, que está más metido y que a lo mejor los del fondo de la parroquia no lo ven. ¿Qué hace eso? Invitar a la gente que pase al fondo, al principio, es decir, al fondo de la iglesia para que lo vean y no se queden en las puertas. Pues efectivamente, y de hecho quería apuntar que en uno de esos motivos también queremos recalcar, obviamente, que no conocemos en profundidad la situación de cada hermandad. Ponía Antonio el caso de Rosario del Mar. Yo pondría otro caso que también fue el pasado fin de semana con el Señor de la Misericordia, la Hermandad de los Ángeles, que también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los espacios, el hueco, digamos, por así decirlo, que tienen en las parroquias no es quizá el más apropiado. Por ejemplo, en el de Los Ángeles es muy bajita la parroquia, es muy chiquitilla, entonces que también hay que tener siempre muy en cuenta, ni mucho menos, en fin, que no por tener 2 velas parece que es peor. No, también claro, hay que entender las circunstancias de por qué tienen 2 velas y no pueden tener más, ¿no? Porque insisto que puede haber muchos factores que desde fuera pues desconozcamos, ¿no? Y que la hermandad pues, obviamente sí trabaje. Pero en ese sentido, perdona José Luis, creo y recalco, a raíz de, lo recuerdo perfectamente, que fue con algunas imágenes que la Hermandad del Prendimiento fue mostrando con el tema del aniversario, y recuerdo haber visto, juraría que al Señor del Prendimiento, no sé si la imagen anterior, ya la actual, no lo recuerdo muy bien, pero yo recuerdo haber visto una imagen en el altar mayor de la catedral, recuerdo haber visto una imagen de la amargura de la Hermandad del Encuentro también en el altar mayor de la catedral. Entonces, en ese sentido, estoy hablando de imágenes bastante antiguas, de blanco y negro, en fin, imágenes muy, muy antiguas. Yo en ese sentido sí creo que de alguna manera retrocedemos, como que se quiere poner a las hermandades a un lado y no como un ente más dentro de la parroquia. Insisto, yo creo que poner a una imagen en un altar mayor no es ni faltar respeto a la parroquia ni a los feligreses. Yo creo que es más eso como una suma, ¿no? Una unión, de decir, oye, pues en este caso la hermandad está celebrando este triduo, unámonos todos a celebrarlo, ¿no? En torno a esa imagen, que es lo que tú decías, no deja de ser lo mismo por lo que rezamos ante el sagrario o ante otra imagen, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí es verdad que en algunos casos, porque en otros sí se está creciendo, y ahí he de poner el ejemplo de mi hermandad, que por fortuna puede disfrutar ya de los cultos en el altar mayor de la parroquia, pero en otros casos, en fin, veo que no se está avanzando todo lo que se podría avanzar. Sí, yo creo que lo principal que tiene que haber es interés y ganas de sumar, ¿no? Como pasa con todo, ¿no? Con ganas de aprender o de enriquecerse, ¿no? O sea, lo que hemos estado hablando, si un párroco se involucra en la elaboración de un triduo, en la elaboración de un culto, también se aprendería, ¿no? A lo mejor muchas veces a la hora de montarlo cometemos errores, no sé, de temas de a lo mejor de escritura, que a lo mejor
me lo voy a inventar, que un cirio no sé qué tiene que ir a la Pero izquierda en es vez que de a la derecha. para eso, José, Claro. está el director espiritual, para que Efectivamente. dirija. Entonces, Claro. si está mal, oye, vente con nosotros, escúchanos, queremos hacer esto, guíanos a algo, pero no que Claro. se prohíba por decir que como os podéis equivocar, no lo hacéis. No sé. No, claro, es lo que me refiero, que, Claro, lo que claro. el mensaje que yo creo que tiene que prevalecer en todo esto, a la hora de elaborar un culto o de lo que sea, es ganas de sumar y ganas de evangelizar, ¿no? Que con todo se evangeliza. O sea, es que hasta Exactamente. con lo mínimo que tú pienses se está evangelizando. O sea, incluso hasta en el mismo montaje. A lo mejor ahí también estás dando un testimonio. Entonces, Exactamente. yo creo que lo importante y lo que tiene que prevalecer de todo es eso, son las ganas de aportar y de, no sé, de hacer cosas para el bien de la hermandad y para el bien de la gente. Y lo que decía Antonio, cualquier oportunidad es buena para sembrar pequeñas semillas, aunque Claro. sean pequeñas. Ya se debe trabajar ya sobre esa semilla, ¿no? De regarla con mucha paciencia, pero insisto, si no se dignifican lo que se tiene que dignificar, pues yo también entiendo que, en fin, que puede haber hermanos que digan, pues si es que no nos tienen ahí apartados, Claro. no estamos, no sé. Pongo otro caso muy claro. Para mí, una parroquia que desaprovecha muchísimo el espacio es San Pedro. Con dos hermandades que creo que trabajan muy bien a nivel de priostía, como son la Cena y como es el Santo Sepulcro, yo creo que esa parroquia da un juego en el buen sentido de la expresión para hacer cosas bellísimas y atraer encima con tanto espacio para los fieles. No sé, por ejemplo, para mí el caso contrario es Santiago. Yo creo que en Santiago se está trabajando, en la Hermandad de la Soledad, trabaja muy bien el espacio y dignifica cuando tiene que dignificar a sus titulares. Y no se está faltando al respeto ni a la feligresía, ni a la parroquia, ni se están haciendo cosas incoherentes. Entonces, no sé. Antonio, ¿tú cómo lo ves en ese sentido? No, yo pienso como vosotros y sobre todo lo último que estaba apuntando tú, Javi, de tanto de Santiago como de San Pedro. En San Pedro tenemos el ejemplo de cuando se puso en la capilla donde preside San Pedro, nunca mejor dicho, al Señor de la Cena. Es decir, es un comenzar. Es decir, ahí está el comienzo de algo, ¿vale? Que puede ser, es decir, por un aniversario o lo que sea, pero es un comenzar. Que muchas veces las propias hermandades de esa parroquia, por ejemplo, no aprovechan el espacio. Pues yo pienso que sí, que no lo aprovechan, o en su misma capilla, porque por ejemplo, un ejemplo, el sepulcro, el Señor del Sepulcro o la Virgen de los Dolores, se podía aprovechar esa capilla y hacer un buen altar de cultos. Que tú te lo querías llevar afuera, pues bueno, pero aprovecharlo, porque yo, por ejemplo, he ido varias veces a grabar ya a San Pedro y han tenido la imagen que sea de la hermandad X y tal, y yo me he visto, es decir, de un lado he podido grabar, pero del otro es que no he podido grabar nada, porque claro, está la columna y tal, pero es que no me daba juego ni nada. Que sí, que daba juego un poco con las pinturas y tal, vale, pero no me ha faltado, yo que sé, un poco más de anchura, pero bueno, que poco a poco sí, entre la hermandad y el párroco y sobre todo la junta, porque yo pienso que muchas veces, es decir, podéis ir los jóvenes o quien sea con propuestas a la junta de hacer altares bonitos y, como estábamos diciendo, con dignidad, y a lo mejor la propia junta ha dicho que no hay de la China, es decir, que no. Yo, Es decir, Antonio, yo poco de todo. me costaría pensar eso, porque precisamente en el ejemplo que tú estabas comentando, cuando el Señor de la Cena presidió el altar mayor, es que era impresionante esa estampa, y me extrañaría mucho pensar que la propia Junta diga, no, prefiero ponerlo en un lado del altar, con un dosel mucho más pequeño, porque además una parroquia como San Pedro es que prácticamente poco más tienes que hacer, si es que la propia parroquia es bellísima, ¿no? Pasa un poco como en Santiago, que... Pero Javi, pero no digo, por ejemplo, en esa parroquia, sino en otra. Es decir, eso lo he puesto generalizando. Ah, vale. Puede pasar en muchas hermandades. Y como lo que has comentado, tanto de Santiago, lo veo también, como has dicho, en Los Ángeles. Ellos tienen poco espacio, pero lo aprovechan. Exactamente. Es decir, lo aprovechan de cualquier manera. Se inventa, yo qué sé, tropecientas veces cómo hacerlo. Y lo aprovechan. Por ejemplo, el besamanos de la Virgen de los Ángeles, un ejemplo. Pues aprovechan la capilla donde está la Virgen, y donde está la Virgen siempre en la capilla, pues pone por lo del sillón y tal, y ponen abajo a la Virgen. ¿Que no lleva escalones? Pues bueno, pero por lo menos aprovechan los espacios. Luego, cuando los cultos, pues igual, tanto el de la Virgen como el del Señor, en el lado del altar mayor, que ni muy grande ni muy chico, pero bueno, aprovechan el espacio y también, pues claro,
le deja el párroco, pues, y no tampoco, es decir, tampoco obstaculiza el paso por allí ni nada, vamos. Exactamente, que al final es lo que os decía, ¿no? Que de alguna manera damos por hecho, ¿no? Todos los cofrades en general, los motivos por los que pueden una junta de gobierno, una hermandad, hacer un altar u otro. E insisto, siempre manteniendo esa un poco esa distancia, decir, oye, que puede haber motivos que no conozcamos. Sí es cierto que yo creo que este análisis, en fin, yo creo que primero que es muy acertado, o sea, en el sentido de que está completamente ligado con la realidad, pero también creo que a pesar de esa evolución que sí se está viviendo, sí creo que en fin, que falta cierta apertura a entender que las hermandades no tenemos por qué ser algo que mientras no molestemos mucho, mejor. Claro. Precisamente que se abran las puertas y, como decía Antonio, refiriéndose a las palabras del obispo, que movemos muchos jóvenes. Nos guste más o nos guste menos, movemos muchos jóvenes. Pueden ser diversos los motivos por los que se muevan los jóvenes, pero vamos a intentar sembrar esa semilla. A mí ese concepto me ha gustado mucho, Antonio, y lo veo muy acertado. Y con esto lo vamos a tener que ir dejando por aquí, que se nos va el tiempo volando. Además, como decía Antonio, sé que ahora tenías que hacer algunos otros trabajillos, así que no te vamos a entretener más. Y José Luis, digo lo mismo, no sin antes, por supuesto, agradeceros a los dos que nos hayáis querido acompañar un programa más, ya disfrutando de esta cuaresma. Y por supuesto deciros, aunque bueno, ya os lo he comentado, que estáis más que invitados, por supuesto, a que disfrutéis con nosotros el próximo 12 de marzo del evento, del acto que vamos a hacer para presentar nuestro vídeo promocional. Así que os esperamos a los dos, esperemos que esas agendas os permitan tener un hueco para venir y que disfrutéis con nosotros. Y como digo, os agradecemos enormemente que hayáis venido hoy al programa. Por supuesto, seguro que nos verás por ahí el día de la presentación. Y nada, también un placer hoy el programa, que hoy el espíritu del Cirial, del programa que hacíamos Antonio y yo, hoy ha estado en cierto modo presente también. Así que nada, sigue siendo Semana Santa durante todos los días del año. Pues Antonio, lo mismo digo, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros y a ti, Javi, y espero no, voy a estar fijo porque me lo permite la agenda, así que estaré ese día allí en la Escuela de Música y de Arte, de Elena, Sí. Y estaremos allí presentes para acompañarte, tanto a ti como a Indarpro, a la última trabajadera, y nada, y que siga para adelante, y esas cosas nuevas que estáis creando, pues que sea beneficio de la Semana Santa de Almería. Así lo intentaremos. Muchísimas gracias.